Buenas noches con todos los presentes. Ya estamos en vivo, estamos en una transmisión en estos momentos. Vamos a dar inicio al conversatorio el día de hoy, que lleva por título Comentarios en torno a la ley de violencia familiar y delitos sexuales. El día de hoy, como ya indicaron hace un momento, nos encontramos 3 especialistas en derecho de familia, que cada una se irá presentando de una en una para poder compartir y hacer este conversatorio. Mi nombre es Maida Mendoza Chávez, soy abogada de profesión, soy especialista en derecho de familia, niños y adolescentes. Me gusta y me inspira mucho el derecho, la pasión que tengo por el derecho es profunda y a la vez me siento contenta de poder estar con mis compañeras, mis colegas, excelentes profesionales, para poder hacer este conversatorio y poder llegar a cada uno de ustedes el día de hoy y que cada uno de ustedes pueda compartir en algún momento esta información con alguna otra persona que necesita, que requiera la ruta de poder saber cómo realizar una denuncia sobre violencia familiar y vamos a conversar un poco sobre la ley. Vamos a dar paso a mis colegas para que puedan presentarse y así poder comenzar ya con este conversatorio. Damos el pase a mi colega Iena Minguela. Gracias, Maida. ¿Qué tal? Doctora Lorena, buenas noches, una vez más juntas. Es un nuevo reto académico, jurídico, que nos encanta a las 3, que tenemos en común, que es la pasión por el derecho de familia, como dijo Maida. Yo también comparto esa pasión, me encanta. Yo tengo casi 20 años, ¿no?, en lo que es experiencia profesional. Yo también soy abogada y orgullosa egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, que tengo entendido que el centro integrado, que es el que nos ha contratado para este futuro diplomado, que va a empezar próximamente en febrero, está en la calurosa ciudad de Trujillo, a la cual yo me llevo ahí, ¿no? Y están mis papis y toda mi familia tan querida. Sí, como dijo Maida, el día de hoy vamos a tener un conversatorio, como un marco general, acerca de cómo se va a desarrollar, ¿no?, el futuro diplomado, este curso, que es pequeño, ¿no?, sí, pero es muy, muy resumido, hay mucha síntesis, mucho análisis del tema de lo que es la ley de violencia familiar, ¿no?, contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y también están incorporando como segunda parte lo que es los delitos sexuales, ¿no? Y bueno, y las nuevas incorporaciones que se han dado en nuestro Código Penal. Y nada, doy pase a Lorenita para que también se presente y luego ya empezamos la rueda de nuestro conversatorio, que es el del día de hoy. Gracias. Damos pase a Lorena. Buenas noches, qué gusto volverlas a ver, me encanta volverlas a ver, es bien bonito volvernos a reencontrar aunque sea virtualmente, ¿no? Sí, yo también estoy muy contenta, lo bueno es que las 3 compartimos lo que ya hemos mencionado, ¿no? La pasión y el gusto por el derecho de familia, ¿no?, que es un común denominador entre nosotras, ¿no? Mi nombre es Lorena Fernández Vilca, ¿no? Yo también soy abogada, especialista en derecho de familia, ¿no? Tengo pues la intención también de sumar fuerzas y de apoyar con mi granito de arena, ¿no? De alguna forma, como mencionó Maida, la idea es empoderar a aquellas mamitas que están pasando, ¿no?, por algún proceso de violencia, ya sea en cualquiera de sus modalidades, ¿no?, enrutarlas, enseñarles, ¿no?, cuál es el camino correcto y ser pues una guía legal, ¿no? Tenemos la intención y la esperanza de poder llegar con este pequeño conversatorio y hacerles una pequeña síntesis de lo que va a ser, como ya mencionó la doctora Liliana, el diplomado, ¿no?, que se va a llevar a cabo, ¿no? Tenemos, es muy bonito porque esta vez, a diferencia de otros, se está enmarcando en lo que va a ser la parte de violencia familiar y también en los conexos en la parte penal. Entonces va a ser muy bonito, va a ser muy completo, porque si nos damos cuenta va a tener pues la parte civil, ¿no? Civil familiar y la parte, ¿cómo se llama? La parte penal. Muy aparte también de englobar el proceso en etapa tutelar, ¿no? Entonces, no, agradecidísima por la oportunidad y contenta de volvernos a encontrar en esta ocasión, ¿no? Bien, entonces vamos a dar pase, en este caso, a este conversatorio que estamos muy ansiosas de poder compartir con ustedes. La violencia familiar
o también nosotros lo podemos llamar con el nombre que corresponde, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Si vamos a indicar, vamos a hablar en general, porque el diplomado va a tratar, yo siento y lo veo, los módulos que se van a tratar, los módulos ya planteados para este diplomado, abarca, como mencionó la doctora Fernández, en este caso, y la doctora también Leda Mimbela, sobre cómo va a llevarse a cabo el diplomado. En primer término, para poder llevar este diplomado, tenemos que conocida con ese nombre realmente, porque nosotros sabemos que dentro de esta ley se separa de cierta forma en dos conceptos. Cuando hablamos, en este caso, de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué? Porque también hay violencia dentro del hogar y fuera, porque ya no solamente es un sector privado, también si te encuentras en un lugar público y se ejerce violencia, también se va a tomar en consideración. Por tal motivo, si nosotros vamos a mencionar sobre la violencia, es la acción que puede causar algún perjuicio, algún daño, alguna muerte que no queremos y queremos evitar. Este sistema quiere evitar ello. Es por ello que habla de la erradicación. Así que por tal motivo nosotros tenemos que dar a conocer este concepto tan amplio que tanto tiene que ver con la mujer en todo su ciclo de vida, como siempre lo menciono, en este caso mujer niña, mujer adolescente, mujer joven, mujer adulta mayor. Y aquellos miembros de la familia a veces nos dicen, y seguramente Iliana y Lorena van a poder también comentar un poco sobre esto, ¿no? A veces se cree y se trata de indicar que la violencia de género es igual o es un sinónimo de la violencia contra la mujer, cuando realmente la violencia contra la mujer es parte de la violencia de género. ¿Y qué significa esto? Tomemos en cuenta los principios rectores de esta ley, ¿no? La 30364, la que estamos mencionando el día de hoy, en el que va a hablar el punto de la discriminación a la mujer. ¿Por qué? Porque la limita. ¿Por qué? Porque menoscaba sus derechos. Ahora, solamente decimos a veces solamente la mujer, y porque el varón también no puede acceder. Es que no se trata de varón o de mujer. Cuando hablamos nosotros también de los integrantes de... Pero tomemos en consideración que lo importante aquí es el respeto y la igualdad entre todos. Vamos a conversar sobre este punto un poquito con Iliana. ¿Qué te parece, Iliana, la definición? ¿Qué interpretación podrías dar a esta definición sobre la ley que estamos abarcando, ¿no? Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, más conocido como violencia familiar. Mira, sí, precisamente tú has determinado el concepto, ¿no? Que está englobado, y también has señalado lo que es el objeto, que es lo más principal, o creo yo, la esencia de toda norma, ¿no? Que siempre es el primer artículo o el segundo artículo de toda ley, ¿no? Que es el objeto. No, lo has especificado bien, ¿no? Cuáles son los supuestos, cuáles son las situaciones, y cuáles son los hechos jurídicos que va a englobar el concepto de violencia, ¿no? También mencionó Lorena que hay diferentes modalidades. También vamos a estudiar los enfoques, ¿no? Que hay el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, o sea, vamos a ver los diferentes tipos de enfoques, cómo se ve en el tema de violencia, ¿no? También, bueno, en forma general, tengo entendido, son 8 módulos, ¿cierto? Bueno, yo estoy a cargo de 3 módulos. El primero, que es el introductorio, un poquito de repente lo puedo resumir. Vamos a ver todo el marco jurídico internacional, ya a nivel mundial y a nivel americano también, o sea, a nivel regional. También el marco jurídico nacional, la ley de violencia familiar, que es la que estamos ahorita comentando. Bueno, los conceptos básicos, también voy a incluir lo que es un poquito de lo que es familia, matrimonio, unión de hecho, o sea, conceptos conexos, ¿no? Al tema para que se puedan entender, porque de repente no todos son abogados o no todos son estudiantes de derecho en último año, entonces yo creo que siempre hay que recordar, ¿no? Un poquito los conceptos básicos para que se puedan entender
cuando ya estemos desarrollando en sí esta ley tan importante. ¿No? Tenemos el decreto legislativo el 386, el 1470, que ha sido en el marco de la pandemia, ¿no? Del COVID, que fue el año pasado, ¿no? Que fueron temas ya más procesales, más rápidos. Y bueno, y el último módulo, que es el 5 y el 7, el cual voy a estar a cargo, ya vine a ver ya desde el punto de vista penal la violencia, o sea, ya en su extremo máximo, que es el tema del feminicidio. También tiene un marco jurídico especial, que también lo vamos a estudiar en el diplomado. Y en el séptimo vamos a ver todo el tema de los, no sé, ahorita no me acuerdo exacto, son 4 o 5 tipos que he incluido, los nuevos tipos jurídicos, los tipos penales que se han incorporado en el Código Penal referente al tema de violencia, ¿no? Pero ahí habla un poco ya más de la etiqueta de chantaje sexual y todo eso, ¿no? Entonces, todos esos módulos me estoy haciendo cargo. Entonces, de repente, Lorenita puede especificar un poquito, detallar cuáles son los módulos que están a su cargo, y también Mayra, ¿no? Para que especifiques cuáles son los módulos que vas a estar tú a cargo. Chicas, sí. A dictar, es muy interesante, ¿no? Esta ley, la 30.364, tiene muchas cosas, ¿no? Por dónde mirarlas, ¿no? Tenemos la parte, pues, como ustedes mismos, el nombre lo dice, ¿no? La facultad de ley para sancionar, erradicar, ¿no? La violencia, ¿no? Porque en realidad la violencia, como ya nosotros sabemos, se distingue de bastantes formas. Nosotros tenemos 4 tipos de violencia, o dentro de ellas, pues, un subtipo, porque, bueno, la violencia patrimonial o económica, en algunos casos, por ejemplo, los policías como que los amarran, y en realidad no es lo mismo la violencia económica que la violencia patrimonial, ¿no? Sin embargo, los encausan bajo el mismo criterio. Entonces, acá vamos a aprender también cuáles son los tipos exactos de violencia, cuál es la vía, ¿no? Yo he podido revisar el temario, por ejemplo, y me he dado cuenta que también tiene una parte también netamente un poco encauzada en la parte procesal, porque la ley de violencia familiar tiene una parte procesal. Dentro del proceso de violencia familiar, que por ejemplo muchos usuarios nos consultan, nosotros podemos abrir medidas cautelares, ¿no? Independientemente de las medidas de protección, se pueden aperturar medidas cautelares. Entonces hay que enseñarles de repente al público que si es que no son abogados, ¿no? De repente algunas mamitas o algún papito que esté pasando por algún proceso de violencia pueda también requerir la ayuda, no pueda él saber en qué momento dentro del proceso de violencia puede aperturar una medida cautelar, ¿no? O cuál es la diferencia, porque hay algunas medidas cautelares. Una de ellas, bien común, que se confunde y hay un hilo ahí que la separa, hay una medida de protección que es el retiro del hogar conyugal del agresor, por ejemplo, ¿no? Pero esa también puede ser una medida cautelar. Entonces, ¿es una medida de protección o es una medida cautelar? Entonces, muchas personas, ¿no?, del común denominador tienden a confundirse. A mí me toca prácticamente el módulo 3 y 4, que es como que la parte ya en medio de este diplomado, me toca ya casi el centro, ¿no? Ya después que Ileanita les haya hecho la parte introductoria y todo, y luego Ileanita vuelve también a la parte ya del centro, ¿no? Nuevamente con la parte penal, que como bien dice, ya es cuando ya el delito pues prácticamente se ha configurado delito, cuando esta denuncia de violencia familiar ha ido más allá, ha procedido, ¿no? Y entonces se está viendo cuál es, si el fiscal lo configura delito, ¿no? O lo archiva, porque hay muchos tipos de denuncia que también por falta de pruebas son archivadas. Entonces, en este caso, en la parte penal, evidentemente es cuando ya se ha configurado delito, ¿no? Entonces, tiene una parte, está bien enriquecido, ¿no? Vamos a hacerlo lo más didáctico posible, lo más digerible, para que pueda tener acceso no solamente para la parte del abogado y de repente de las personas con conocimiento jurídico, sino también para el público en general, ¿no? Esa es la idea, de otorgarles el conocimiento para que ustedes puedan tener la vía y las herramientas de poder accionar. Así es, Lorena. Sí, pues ustedes, las dos tienen muchísima razón porque están dando a conocer ya los módulos que tenemos que tratar y módulos bastante interesantes porque como justo mencionaban anteriormente, no solamente va a ir dirigido a los abogados o a los profesionales del derecho,
sino también va a ir dirigido a todas las personas que requieran tener conocimiento. Incluso estudiantes de Derecho, a veces quieren aprender, quieren saber más sobre este diplomado, y nosotros el día de hoy, nosotras estamos dando a conocer este diplomado, estamos dando a conocer los conceptos generales que vamos a tratar. En este caso, mi persona está a cargo del módulo 2, que también va a hablar sobre el concepto, va a hablar en sí sobre la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pero algo muy interesante dentro de este módulo, por ejemplo, son las 16 modalidades de violencia de acuerdo al Plan Nacional. Y este Plan Nacional ha tratado desde el 2016 hasta 2021, que ya estamos a punto de culminar el plan, y vamos a hacer nosotros un análisis de este avance, de qué tanto las instituciones públicas, incluso las privadas, han aportado, qué tanto se está realizando, si realmente se está cumpliendo con la ley o no. Porque la ruta para llegar a hacer una denuncia por violencia, lo que se busca acá es que no se cometa algún feminicidio, alguna muerte. Lo que se quiere es evitar. Y para eso, pues, todas las instituciones públicas que están a cargo, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, incluso aquellas personas que pueden denunciar, uno, quien no es la víctima, puede acudir y denunciar los hechos. Entonces vamos a hablar de estas 16 modalidades que realmente va a ser bastante interesante poder compartir. Lo que nosotros buscamos es no hacer de una manera tan cuadriculada. Lo que buscamos es la participación de los participantes. Vamos a tener también ese momento de poder compartir algunas experiencias, ¿no? Que también va a ser bastante productivo para todos. A la vez, mi persona está a cargo del módulo 6. El módulo 6 también va a hablar de los delitos, ¿no?, de lesiones en el ámbito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y estas lesiones, a veces decimos, ¿qué sucede con la violencia? Si es que hay lesiones leves, si es que hay lesiones graves. Y para ello, y para poder entender mejor esta situación, vamos a poder también tener casos prácticos. Y es ahí, en esos casos prácticos, donde nosotros vamos a poder compartir. Y vamos a tener diferentes formas de ver, porque incluso el derecho es para interpretar muchas veces. Y te podemos interpretar de muchas maneras. Pero ¿cuál sería la más idónea y cuál sería la que beneficie en este caso a la víctima? Hay que tomar en consideración eso también. Entonces, continuando con el conversatorio, muy agradable, por cierto, el día de hoy me siento yo contentísima porque estoy pues con Ilianita, con Lorena, grandes profesionales, nuevamente lo recalco, porque llevar un diplomado con ellas es compartir, ¿no? Es compartir, es poder dar a conocer nuestras experiencias con los participantes del diplomado, lo cual va a ser bastante interesante. Sí me gustaría quizá el día de hoy también dar un poquito el aporte de aquellas personas que no conocen el derecho, que no están al tanto del derecho, pero quieren informarse, quieren saber. Hoy en día, bajo estas circunstancias que estamos viviendo, bastante críticas, bastante penosas muchas veces, pero tenemos que también saber que no es el normal. Tenemos la violencia dentro del hogar, la violencia doméstica. Tenemos violencia fuera de casa. Existen, como mencionó Lorena hace un momento, mis compañeras, mis colegas, poder comentar un poquito de ello y también hablar sobre la ruta, cómo seguir, qué se hace con la denuncia de violencia, si solamente queda una denuncia o a qué otro nivel pasa o qué investigación se hace. Como dijo Lorena, como una parte introductoria, ¿no? Respecto a las medidas de protección en el momento, cómo sucede y qué se hace al respecto. Si vamos a hablar nosotros primero de los tipos de violencia, pues como mencionaba mi colega, existen 4 tipos de violencia. La violencia física tiene que ver sobre las lesiones. El mismo nombre lo dice, violencia física. ¿Esa violencia física puede causar la muerte? Claro que sí, sí puede causar la muerte,
¿Por qué? Porque, y esos golpes, a veces hay golpes que no puedes evitar. ¿Por qué? No estamos yendo en este caso solamente la mujer como una víctima, porque también existen varones que son agredidos por su pareja, su expareja, ¿no? Y etcétera. Pero esa agresión puede ser incluso con algún objeto que puede dañar a la persona. Entonces, si es que uno y el que nos esté mirando o la que nos esté mirando y escuchando en estos momentos digan, no, pero solamente fue un jalón de cabello de vez en cuando. No, es que se está ejerciendo violencia. Y ante eso tienen que parar, porque no sabes si mañana va a suceder algo peor. No se dice o no se habla de violencia porque queremos hablarlo. Se dice porque tenemos una responsabilidad social. Y es bueno conversar, es bueno hablar y es bueno compartir. Tenemos también los tipos de violencia que seguramente ya mis colegas lo van a mencionar ahora, ¿no? Y poder compartir un poquito sobre estos tipos de violencia para pasar nosotros a la ruta también, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Y así poder compartir con ustedes. ¿Qué nos comenta Siliana de los tipos de violencia? A ver, bueno, Lorenita ya lo mencionó, ¿no? Tenemos 4, ¿no? Es el violencia física, psicológica, la económica o patrimonial y la sexual, ¿cierto? Por tema de casuística, por tema de jurisprudencia y también por experiencia propia, ¿no? Por todos los casos que yo estoy llevando y que he llevado, yo tengo más o menos una conclusión, ¿no? La violencia, tú prendes una llamita y se va prendiendo y se va ampliando y se va agrandando. ¿A qué llamo yo o cuáles son las situaciones que puedo demostrar ese ejemplo? Es que la violencia, por ejemplo, no va de frente a una violencia sexual o una violencia física. Siempre empieza por la violencia psicológica, ¿no? Entonces, como dices, si te dejan gritar una vez, y te piden ¿no? la clave del Facebook, te piden la clave del WhatsApp y ahora, ¿no? Del Instagram, y no, que yo retuteo, tú no vas a retuitear, yo entro con tu clave. O sea, eso de ahí no es que sea, ay, el amor de mi vida, ¿no? Quieres saberlo todo, no, te está controlando, o sea, eso es violencia, ¿cierto? Entonces, hay mujeres que el amor dicen, ay, se omnibulan, dicen, ay, no, si es que me quiere y quiere saber todo de mí. No es así. Entonces, esa violencia empieza, ¿no? Empieza, como decir, de una forma primaria. Como ya mencioné, es el tema, pues, el feminicidio, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo de repente puedo hacer una pregunta, chicas, de ustedes con su gran bagaje de experiencia que tienen en casuística, no solamente a nivel de derecho, sino también a nivel de televisión, como mi amiga Mayra, ¿no? Lo tiene. De repente podríamos lanzar unas preguntitas y respondernos entre nosotras, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una denuncia, ¿no? La mamita o el papá tiene que ser, puede ser verbal o puede ser cualquiera de las dos. No, de hecho que la denuncia puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Uno puede denunciar tanto de manera verbal como de manera virtual a un cliente X, ¿no? Y en realidad era hombre el señor, pero el señor realmente, es un señor joven, ¿no? El señor realmente estaba viviendo violencia, ¿ya? Él estaba pasando, lo que me contaba a mí me daba pena y me daba miedo, ¿no? Porque él tenía una pareja bastante intensa, ¿no? Que con tóxica, la que tenía, tóxica. con la que tenía una niñita, pero ya estaban separados. Él me contaba que incluso antes de que entremos en periodo de pandemia y eso, él a veces salía, por ejemplo, pero si ya no tiene nada con la pareja, se iba a una discoteca, un bar X, al baño de hombres para que no lo persiga, y la mujer se metía al baño de hombres, ¿no? Y venía el de seguridad y le decía, tienes que llevarlo. Y tenía él que salir por otra puerta de la discoteca y se metía a un taxi y ella lo correteaba en el taxi, o sea, y no, y el tipo me también ella denuncia que yo la he agredido, me da miedo salir, me dice, no, en realidad el señor estaba viviendo un tipo de violencia, pero justamente, y ahí viene la pregunta,
Oye, pero tú eres hombre, pues, ¿cómo vas a denunciar a la mamá de tus hijos? ¿Cómo vas a hacerle esto? Aguanta nomás. Oye, no seas cobarde, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Entonces, muchas personas, pese a que existen las dos rutas, hacer la denuncia por escrito o por de manera verbal, incluso las mujeres también prefieren a veces hacerla de manera escrita, porque le tienen un poco de miedo al policía, porque el policía, en cierta forma, cuando uno va a denunciar a la dependencia policial, te revictimiza, ¿no? Señora, vaya nomás, de repente ha sido una pregunta de una pelea de esposos, pero ¿qué le habrás hecho? Pues mamita, ¿no? Entonces, por todas esas cosas, ¿no? Ellas ya a veces prefieren hacer la denuncia por escrito, ¿no? Pero la vía es tanto escrito como verbal. La ley señala los dos, ¿cierto? La denuncia puede ser por escrito o también puede ser por forma verbal. Y otra cosa, no se necesita, no es obligatorio la firma del abogado, ¿cierto? Pues dicen, ay, no, pero no tengo para pagarme el abogado, o el abogado me está cobrando muy caro. Oye, no necesitas la firma, como una demanda de alimentos, ¿cierto? Ahora ya con el formato es súper más rápido y no se necesita la firma del letrado. Entonces eso hay que enfatizar bonito, ¿no? O sea, la denuncia puede ser oral, ¿no? De forma verbal o también de forma escrita, ¿no? Y no se necesita firma de abogado. ¿Tú qué opinas, Mayra? De lo de tu experiencia. Tenemos obstáculos. No sé si les ha pasado a ustedes en algún momento que la persona que es agredida no quiere denunciar. Le cuesta. Va al lugar a hacer la denuncia y lo que recibe es esto, lo que mencionaba Lorena. Y bien es cierto, ya lo planteaste, ya indicaste sobre la forma de hacer una denuncia, que puede ser escrita, ¿no? O puede ser también verbal, puede ser también sin abogado, claro que sí, pueden hacer sin abogado, eso ténganlo claro, sin abogado, porque lo que mencionas hace un momento, Iliana, es cierto, a veces uno cree que tiene que pagar a un abogado para que recién pueda hacer una denuncia, y no es así. Tenemos que pensar nosotros que incluso, la ley señala que puede ser la denuncia directa a la comisaría, puedes hacerlo también si quieres hacer. Pero aquí tenemos que tomar en consideración a veces prejuicios, como mencionaba Lorena, respecto a que si soy varón o soy mujer. Eso no tiene que ver. Si alguien ejerció violencia sobre tu persona, estás en peligro, porque no sabes qué puede pasar mañana. Y si hablamos hace un momento de tipo de violencia, que lo hemos dejado casi ya claro la información, de los 4 tipos de violencia que siempre se menciona. ¿Por qué? Porque a veces creen que la violencia solamente es física, cuando no es así. Tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial y económica, y a veces creen que eso no es una violencia. Creen porque le dices a la persona, como decías hace un momento, Ileana, respecto a las redes sociales, que dame tu clave, que quiero ingresar, soy tu enamorado, soy tu pareja, soy tu esposo, ¿no? Soy tu conviviente, quiero ver lo que tú haces. Cosas como esas son ya indicios de que va a ejercer violencia de una u otra manera. Entonces, respecto a cómo se debe llevar a cabo una denuncia, sí, y esto me da pie para poder comenzar y saber cuáles son los pasos a seguir y la ruta a seguir, ¿no? De manera práctica para poder hacer la denuncia. El día de hoy yo soy violentada psicológicamente, ya estoy violentada hace varios meses psicológicamente, ahora me golpeó, ahora tengo también en este momento lesiones, ¿no? Lesiones que son pues verdaderas, incluso voy a pasar por médico legista y van a formar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? Es lo que todos se preguntan. Algunos van directamente al CEM, al Centro de Emergencia Mujer, y a veces reciben pues una y otra respuesta. Otros van a la comisaría más cercana de tu casa, de tu hogar, porque es el lugar donde puedes acercarte más rápido. Algunos agentes que reciben no toman importancia de vida, cuando debería haber celeridad en este proceso. Entonces, si hablamos de celeridad, tenemos que hablar, ¿qué pasa? La policía toma la denuncia y al tomar la denuncia tiene que informar también al juzgado de familia especializado, tiene que informar sobre esta denuncia.
Y el juzgado tiene que también ya dar a conocer, en este caso, las medidas de protección, incluso de oficio o por solicitud de las partes, de la víctima en este caso, puede solicitar la medida cautelar, ¿no? Si es que ve que es conveniente o si ve que dentro de la declaración que ha realizado la comisaría no lo están poniendo como corresponde o no lo escriben como debe de ser y prefieren hacer un escrito adicional por solicitud indicando la medida cautelar y qué es lo que solicitan. Pero recordemos que la medida cautelar también es provisional, no es que sea permanente y hay que tomar en cuenta y hay que dejarlo claro ello. Entonces sí me gustaría poder compartir con ustedes también, Ileana, Lorena, sobre los pasos a seguir, ¿no? Dentro de la denuncia. Mira, no sé si ya vendría a ser el inicio ya del procedimiento una vez interpuesta la denuncia. Pero vamos un poquito más atrás. Ya por el tema del COVID, lamentablemente, pues el Poder Judicial tuvo que cerrar, ¿no? Algunas comisarías, pues, limitan el aforo, igual en la fiscalía, ¿no? Entonces, a nivel del Ministerio de la Mujer, ¿no? Se creó la famosa línea 100, ¿cierto? Entonces, tú llamas por teléfono a la línea 100 y también puedes hacer la denuncia por teléfono, ¿no? Inclusive ya para el mes, creo que fue octubre, noviembre, cuando recién, ¿no? Empezó a ya activarse, ¿no? Poco a poco el tema de elaborar ya en el Poder Judicial, crearon un WhatsApp. Nosotros Corte no lo tengo ahorita entendido porque yo más vivo en Lima, y crearon un WhatsApp especial para temas de violencia familiar, ¿no? Inclusive ya en diciembre salió una norma que algunos determinados juzgados de familia tuvieron que redistribuir todos sus procesos de familia, o sea, divorcios, tenencias, ¿no? Visitas a otros juzgados y solamente definir, y hay ahora ya juzgados especializados, ¿no? En lo que es prevención, sanción y erradicación de violencia familiar, ¿no? Quería hacer eso como una anotación para el tema de cuál es la forma también de poder hacer la denuncia, pero ya con la influencia del tema del de cómo denunciar, ¿no? Que no se podía hacer personalmente, ¿no? Yo quería aclarar también algo bien curioso que me ha pasado a mí durante la pandemia en dos ocasiones. Mayra, tú eres testigo de una de ellas, porque me acuerdo que yo escribí porque le pasó a una conocida mía, ¿no? Al WhatsApp que tenemos en el grupo, porque bien curioso, había tenido un proceso de violencia con el esposo, ¿ya? El tema es que ella había sido agredida, pero el señor argumentaba que ambos fueron a la comisaría a denunciar. El tema es que como él tiene carro, él llegó a la comisaría mucho más rápido que ella, porque la comisaría quedaba como a 5 cuadras, ¿no? Entonces, él llegó primero que ella. Y cuando ella llegó, él ya había denunciado prácticamente lo que le llama mi mamá por puesta de mano, ¿no? Entonces, cuando ella llegó, inmediatamente los detuvieron a los dos, ¿no? Fue increíble porque los detuvieron a los dos y los dos se quedaron encerrados y los dos se los llevaron a calabozo. ¿Te acuerdas, Mayla? Que yo le dije que habían detenido a los dos y lo peor de todo no era eso, sino que la mujer había ido y había dejado a los niños en casa, uno de ellos con autismo, porque la vecina le había dicho, anda, denuncia. Y ella dijo, bueno, voy, denuncio y regreso, me demoraré. Noche, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, y los dos estaban detenidos ahí y no los dejaban regresar, ¿no? Entonces, cliente mía, era amiga de era vecina de una amiga, ¿no? Ese día no dormí porque tuve yo que llamar a la fiscalía, tuve de familia, del turno penal, llamé al centro. Luego me volvió a pasar lo mismo ya con meses superiores. Entonces, entendí que cuando había un tema de lesiones mutuas y ambos iban inmediatamente a ambos y a ambos los ingresaban y en realidad, imagínense, ¿no? Los hijos se
2 ocasiones, increíble, de verdad. Vas a denunciar y como la otra persona te denunció por puesta de mano, te quedas ahí detenido. Los dos los han detenido y los pasan a carceleta. Y los hijos en la casa, pues, imagínense. Es algo que ha sucedido constantemente, ¿no? Durante este tiempo, como mencionaban, sí, cada una, imagino yo, tiene una experiencia, o más de una experiencia con esta situación de violencia, pero que sí amerita poder resolverse lo más pronto posible, porque ahora, ante esta situación que estamos viviendo el día de hoy, el día de mañana, no sabemos hasta cuándo va a continuar esto. Que hay personas, como mencionaba Silviana, el punto del WhatsApp, importantísimo, el cual se habilitó, y también personas que pudieron denunciar por esa vía, ¿no? Eso es lo que se debe de hacer, dar herramientas, buscar formas de poder acceder a las personas de una manera más cercana. Porque imagínate, ¿quién se iba a acercar a una comisaría durante la pandemia? Estaba complicadísimo, y en cuarentena peor aún todavía. No se podía, era complicado para todos. Y se pusieron creativos, ¿sabes? Porque, ¿cómo se llama? Incluso, Maidus, yo no sé si te habrá pasado, a mí por WhatsApp, tanto a ellas como al agresor. Por bien notificado con tu WhatsApp, ¿eh? Imagínate. Sí, lo que mencionaban era que hacían todo lo posible, por todas las formas posibles notificaban, por todas las formas posibles, por correo electrónico, por WhatsApp, sabían número de celular, llamaban al número de celular también, y tenían que estar en esa situación, pero que tiene que ser, como menciono, de esa manera, es la única forma de poder llegar, porque durante todo este tiempo ha habido bastante casos, ¿no? Han aumentado muchísimos casos de violencia. Es por eso que nosotros el día de hoy pues queríamos comentar un poco sobre esto, queremos comentar un poco sobre esta situación, esta problemática, y también que el público que esté el día de hoy compartiendo con nosotros pueda conocer un poco más también de nosotras, ¿no? A qué nos dedicamos, qué hacemos, qué temas vemos constantemente, y estos temas son casos reales, son casos que quizá lo veas en un libro, pero tú sabes, ¿no?, qué ha pasado en personas reales. Entonces, ante esta situación, a veces se cree y parece de que derecho de familia, vemos derecho de niños y adolescentes, casos de violencia, son limitados, ¿no? De un caso sacas mucha interpretación, y también tienes que tener instrumentos jurídicos para poder interpretar esta situación, este delito que se puede cometer, ¿no? Porque no sabemos el grado. Hemos visto casos bastante complejos, incluso el tema de la trata de personas también, que es muy complejo, abuso sexual constantemente a menores de edad. Tenemos que tomar en consideración esos puntos. Quizá ya nosotros, para poder dar término a este conversatorio el día de hoy, poder conversar un poquito con ustedes como ya parte final, ¿no? Y saber qué apreciación tiene de toda esta situación, tanto de la pandemia como la situación actual, ¿no?, que tenemos todavía como violencia. Como bien le decía, ¿no? Vamos a tratar, conociéndolas a ustedes, que son súper profesionales, a Ilianita, que le apasiona también el derecho. Yo sé que vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, lo más bonito, para poder llegar a todos ustedes, porque en realidad son cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, las veces que a mí me ha tocado hablar de la ley esta 30.364, yo no soy muy amiga de esta ley, yo sí más bien soy siempre de la parte contraria, yo suelo darle a veces un poquito con palo a esa ley. Me acuerdo que hace poco hicimos un curso también sobre la ley, ¿no? Porque tiene un montón de falencias, ¿no? Y nada, vamos a tratar de compartirlo de manera amigable, ¿no? Vamos a hacerle casos prácticos, de repente a la medida de lo posible, ¿no? Como yo siempre les digo, hay cosas que de verdad hasta parecen aberrantes, y así chiquitito nada más para darle paso a ustedes y para ya terminar y reencontrarnos nuevamente con ese diplomado. Yo le contaba, por ejemplo, a cuando algo bien extraño, había un señor que tenía medidas de protección, y las medidas eran de que él no podía acercarse a 3 metros a la señora. ¿Qué hacía el señor? Miren, ¿qué hacía el señor? Como él no podía acercarse 3 metros a la señora para agredirla ni nada, el señor había conseguido
de piedritas, y cada vez que la veía la mujer a una distancia considerable, como si fuera así una especie de onda, le daba así, ¿no? ¿Ya? Y la seguía maltratando, pero él decía, no me le estoy acercando a 3 metros, ¿no? De diferencia. O sea, imagínense la mentalidad de algunas personas, ¿no? Entonces, tenemos que parar, erradicar, sancionar y prevenir estos tipos de violencia, ¿no? Y yo encantada de poder compartir con ustedes este módulo que se viene y los siguientes que puedan darse. Sí, bueno, yo también, ya de modo de despedida, ¿no? Nada, invitarlos una vez más, pues, ¿no? Al diplomado que va a dictar este Centro Integrado Formación Profesional que se desarrolla en la ciudad de Trujillo, y que gracias a la tecnología vamos a poder estar cerca de todos ellos, ¿no? A través del Zoom. Porque si no sería un poquito complicado, ¿no? Bajar todos los sábados a Trujillo. Porque a mí me hubiera encantado, ¿no? Me pasa que estaba con toda la familia pero sí, no, nada, y también estar muy, muy contenta por formar parte, pues, de este selecto grupo de chicas, ¿no? Abogadas y sobre todo apasionadas del derecho de familia. Así que los espero a todos y nuevamente, chicas, bienvenidas y de verdad que estoy muy contenta de compartir.